Continuamos ahora con las teorías que explican el enlace covalente. La primera teoría que vamos a ver es la teoría de valencia, del enlace de valencia. Esta teoría se plantea sobre la base de dos conceptos. La primera de ellas es que en un enlace covalente se comparten electrones entre los átomos que se unen, y la segunda es que los electrones se encuentran ubicados en orbitales atómicos. Recordemos la definición de un orbital. Orbital es la zona de mayor probabilidad en donde se encuentran los electrones. La teoría del enlace de valencia establece que una molécula se forma a partir de la interacción entre los átomos, los cuales al unirse aparean sus electrones y solapan sus orbitales. Además, permite explicar la geometría de las moléculas, estableciendo que previo a que se forme este enlace covalente, en algunas de las moléculas se produce el fenómeno de hibridación. ¿Qué es la hibridación? Se define como la combinación lineal de orbitales atómicos del mismo átomo para dar orbitales atómicos híbridos de geometría distinta a los originales. O sea, nosotros conocemos los orbitales S, los P, los D y los F, que cada uno tiene una forma o una figura, una geometría particular. Por ejemplo, los S son esféricos, los P tenían forma de lóbulos, 2 lóbulos, los D tenemos 5 formas de orbitales D, cada uno con una configuración espacial distinta. Bueno, en este caso se formarían orbitales atómicos híbridos, que se llamarían sp, sp2, sp3, dsp3, d2sp3, y que van a tener una forma distinta a los que ya conocíamos originalmente como la forma del orbital s o la forma del orbital p. Por ejemplo, vamos a aplicar esta teoría para poder explicar lo que se conoce experimentalmente de la molécula de cloruro de berilio. Se sabe que esta molécula es un compuesto lineal y que la distancia entre el berilio y cada uno de los átomos de cloro es la misma. Es decir, es un enlace covalente entre el berilio y cada uno de los átomos de cloro. Se compartirían un par de electrones, y si la molécula es lineal, significa que comparten y tienen la misma distancia entre el berilio y el cloro, significa que los dos enlaces son exactamente iguales. Entonces, si nos fijamos en la configuración electrónica del berilio, tiene una configuración 1s2, 2s2. En su estado fundamental, el berilio tiene en el orbital 2s 2 electrones que están apareados. Si los 2 electrones del berilio están apareados, significa que no puede interaccionar con otro átomo para formar un enlace y aparear sus electrones porque él ya los tiene apareados. Por lo tanto, se podría pensar que el berilio está, al momento de establecer la unión con el cloro, está en un estado excitado. En ese estado excitado, lo que ocurre es que un electrón del orbital 2s se promueve al orbital 2p. De esa forma ahora el berilio tiene 2 electrones, uno en el orbital 2s y otro en el orbital 2p, desapareados, que pueden llegar a formar cada uno de ellos un enlace con los átomos de cloro, apareando sus electrones con electrones de cada átomo de cloro. Sin embargo, experimentalmente se sabe que esos dos enlaces, berilio-cloro, son exactamente iguales y son de forma lineal. Si las uniones se producen entre los solapamientos de los orbitales 2s y 2p con los orbitales p del cloro, no van a ser iguales, ya que uno de los enlaces sería entre un orbital 2s y el orbital p del cloro, y el otro enlace se establecería entre un orbital 2p y otro orbital p del cloro. Por lo tanto, para poder explicar por qué esos enlaces son iguales, la molécula es lineal, la distancia entre ellos es igual, se piensa que entre los orbitales 2s y el orbital 2p se produce una combinación de ellos, se hibridizan, formando 2 orbitales híbridos sp. Fíjense que solamente participa un orbital 2p del berilio, quedando los otros 2p
puros sin participar de este proceso de hibridación. Entonces, se forman de la combinación de un orbital 2s y un orbital 2p, dos orbitales híbridos sp. Y ahora sí, estos orbitales híbridos que son atómicos y que le pertenecen al berilio, uno va a interaccionar con un átomo de cloro y el otro va a interaccionar con el otro átomo de cloro, apareándose entre sí, y ahí sí se puede justificar la linealidad de la molécula y que ambos enlaces son iguales, porque en realidad se han formado con dos orbitales que son iguales. Si lo vemos gráficamente, de la combinación de un orbital S que tiene la forma esférica y un orbital PX, ¿sí? Este sería el proceso de combinación entre ellos dos. Si estos dos se hibridizan, se mezclan entre sí, se generan dos orbitales híbridos sp que tienen esta forma. Un lóbulo sobre el eje X, un lóbulo grande sobre el eje X y uno pequeño, y el otro en el otro sentido, un lóbulo grande sobre el eje X y otro pequeño. Los dos orbitales sp formados se ubican formando un ángulo de 180 grados. O sea, esos dos orbitales sp que se han formado están dentro del átomo de berilio, le pertenecen al berilio. Y cuando estos dos orbitales se forman, se ubican de tal forma que entre ellos dos quede un ángulo de 180 grados. Con lo cual, cuando se produzca el solapamiento con el orbital P del átomo de cloro, la unión entre el cloro y el berilio va a ser una unión que va a formar dos enlaces que se ubican, que dan como resultado que la molécula sea lineal. Entonces la interacción se va a producir entre un orbital P del átomo de cloro y un orbital sp del átomo de berilio. Se van a solapar los orbitales y los electrones, tanto el que le pertenece al cloro como el que le pertenece al berilio, se van a aparear en esta zona. Lo mismo ocurriría en esta otra dirección. Entonces la posibilidad de que el átomo de berilio pueda combinar un orbital 2s con un orbital 2p para formar orbitales híbridos sp es lo que hace que esta molécula sea lineal y que ambos enlaces sean exactamente iguales. Entonces esta teoría, la teoría del enlace de valencia, se amplía o amplía con el concepto de hibridación para poder explicar por qué existen ciertas moléculas con características especiales, ¿sí? Quizás si uno no conociera el fenómeno de hibridación, podría pensar que los enlaces serían entre el orbital 2s y el orbital 2p y de esa forma no serían iguales. Veamos otro ejemplo. Experimentalmente se conoce que el tricloruro de boro es un compuesto con geometría triangular plana y que la distancia de enlace entre el boro y cada uno de los cloros es la misma. Por lo tanto, la existencia de esta molécula solo puede explicarse teniendo en cuenta que los orbitales atómicos del boro pueden combinarse formando orbitales atómicos híbridos. Entonces, es la unión entre el boro y tres átomos de cloro. Me dice que la molécula tiene una geometría triangular plana, la distancia es la misma entre cada uno de estos enlaces. Por lo tanto, debiéramos pensar que si la distancia es la misma, participarían los mismos tipos de orbitales. Si nos fijamos en la configuración electrónica del estado fundamental del boro, vemos que tiene un solo electrón desapareado, y de esta forma el boro solamente podría formar un solo enlace, apareando ese electrón. Si pensamos en un estado excitado del boro, se promueve un electrón del orbital 2s a un orbital 2p, quedando ahora sí tres electrones desapareados que podrían formar tres enlaces. Sin embargo, uno de estos electrones está ubicado en un orbital 2s que es distinto a los orbitales p. Y se sabe experimentalmente que la molécula de tricloruro de boro tiene sus tres enlaces exactamente iguales. Entonces, la única posibilidad de explicar esto es que entre el orbital 2s y los dos orbitales 2p se combinan entre ellos, se hibridizan entre ellos, generando tres orbitales híbridos
exactamente iguales, de la misma energía, sp2. Fíjense que acá el orbital 2p que no ha participado permanece como un orbital 2p puro. El átomo que utiliza orbitales híbridos sp2 puede formar tres enlaces iguales entre sí que forman ángulos de 120 grados debido a la repulsión de los pares electrónicos. Es decir que estos tres orbitales sp2, cuando se forman, se acomodan de tal forma que la geometría que tienen entre ellos resulta que forman un ángulo de 120 grados. Y la geometría de la molécula que adopta esta hibridación es de la forma triangular plana. Si lo miramos gráficamente, de la combinación de un orbital S con dos orbitales P, un PX y un PI, se mezclan entre ellos, se hibridizan, se generan tres orbitales atómicos híbridos sp2, que cuando estos tres orbitales se acomodan en un átomo, lo hacen en forma de triángulo. Cada uno de los lóbulos apunta hacia los vértices de un triángulo y es una estructura plana. Entre cada uno de estos lóbulos existe un ángulo de 120 grados. Por eso el boro, que adopta esta hibridación sp2, cada uno de estos orbitales se dirige hacia los vértices de un triángulo, se solapan con los orbitales P de cada uno de los átomos de cloro, formando una estructura, una molécula que tiene la forma triangular y que está en el mismo plano. Otra posibilidad, una hibridación sp3. Experimentalmente se conoce que el tetracloruro de carbono es un compuesto con geometría tetraédrica, y que la distancia de enlace entre el carbono y cada uno de los cloros es la misma. Entonces, si yo me fijo en el estado fundamental del carbono, en su configuración electrónica, vemos que tiene solamente dos electrones desapareados. Quiere decir que en el estado fundamental, el carbono solamente podría formar dos enlaces. Y estamos viendo que en la molécula de tetracloruro de carbono está formando realmente 4 enlaces. Y además que esos 4 enlaces son iguales. Si pensamos en el estado excitado del átomo de cloro, en donde un electrón del orbital 2s se promueve al orbital 2p, ahora sí yo tengo 4 electrones desapareados que son capaces de formar 4 enlaces. Pero esos 4 enlaces no serían iguales. 3 sí, porque los 3 corresponden a electrones que están ubicados en el mismo tipo de orbital, que son los orbitales 2p, pero un cuarto enlace sería distinto porque está el electrón ubicado en un orbital 2s. Entonces, se piensa que entre el orbital 2s y los orbitales 2p, los tres orbitales 2p, se combinan entre sí, se mezclan entre sí, se hibridizan, formando 4 orbitales híbridos sp3, los 4 de la misma energía, iguales, con lo cual ahora sí, estos 4 electrones que están desapareados podrían formar 4 enlaces exactamente iguales. Por lo tanto, la existencia de esta molécula solo puede explicarse teniendo en cuenta que los orbitales atómicos pueden combinarse formando orbitales atómicos híbridos, en este caso sp3. El átomo que utiliza orbitales híbridos sp3 puede formar 4 enlaces iguales entre sí que forman ángulos de 109,5 grados debido a la repulsión de los pares electrónicos. Es decir, cuando estos orbitales se ubican en el espacio, lo hacen de una forma, adoptando la forma de un tetraedro regular, de tal forma que la repulsión entre los pares electrónicos de ellos sea mínima. Lo vemos gráficamente. La combinación de un orbital S con 3 orbitales P genera 4 orbitales híbridos sp3, en donde cada uno se ubica hacia el vértice, señalando el vértice de un tetraedro regular. Cuando los 4 están juntos, ¿sí? Cuando los tiene un átomo y los 4 están juntos, el ángulo que hay entre ellos es de 109,5 grados. ¿Sí? Entonces, esa es la explicación de por qué la molécula de tetracloruro de carbono tiene la forma de un tetraedro regular, ya que el carbono, para poder unirse al cloro, utiliza 4 orbitales híbridos sp3 que en el espacio se alojan, se ubican como en forma tetraédrica.
Esa es una de las teorías. La segunda teoría que vamos a ver es la teoría de los orbitales moleculares. Esta teoría describe el enlace covalente en términos de la mecánica cuántica, según la cual cuando los átomos interaccionan, sus orbitales atómicos se combinan transformándose en orbitales moleculares. El tratamiento matemático que utiliza la mecánica cuántica para los orbitales moleculares es el método de la combinación lineal de orbitales atómicos. Es una suma de orbitales. Y los principios fundamentales son los siguientes. Los orbitales moleculares se forman por la combinación o interacción de orbitales atómicos de dos o más átomos. Solo los electrones de valencia participan en el enlace químico y solamente los orbitales de valencia se combinan para formar orbitales moleculares. El número de orbitales que se combinan es siempre igual al número de orbitales moleculares que se forman. Cuando se forman dos orbitales moleculares a partir de dos orbitales atómicos, uno de ellos es de menor energía que los atómicos, llamado enlazante, y otro de mayor energía que los atómicos, llamado antienlazante. Los orbitales moleculares cumplen con la regla de Hahn y el principio de exclusión de Pauli, ¿sí? Esto quiere decir que en cada orbital molecular se alojan como máximo dos electrones, ya que cada uno de los electrones no puede tener los cuatro números cuánticos iguales. Siempre van a diferir en el número cuántico del spin. Para uno va a ser más un medio y para el otro va a ser menos un medio. Solo los orbitales atómicos que tienen propiedades de simetría idénticas pueden interaccionar entre sí. Eso es para que el solapamiento sea efectivo. La mezcla de los orbitales es más significativa cuando los orbitales atómicos tienen aproximadamente la misma energía y la efectividad del solapamiento disminuye cuando la diferencia de energía entre los orbitales atómicos es mayor. Vamos a verlo con ejemplos concretos. Vamos a ver cuántos orbitales moleculares existen, o cómo se forman, cómo se llaman. Hemos dicho que se forman de la unión de orbitales atómicos que vienen de átomos distintos. El número de orbitales formados tiene que ser igual al número de orbitales que se combinan. Entonces, tenemos el orbital sigma. Empecemos con el más sencillo, la molécula de hidrógeno. Este orbital tiene su máxima densidad electrónica en la dirección del eje internuclear. Y se puede formar a partir, por ejemplo, de la combinación de dos orbitales S, que sería el ejemplo de la molécula de hidrógeno. La molécula de hidrógeno se forma por la unión de dos átomos de hidrógeno. Cada uno de esos átomos tiene un electrón ubicado en un orbital S. Cuando esos dos átomos se aproximan, los orbitales se solapan y los electrones se aparean, formando la unión química. En el momento del solapamiento, se generan dos orbitales moleculares según esta teoría. Uno que se llama sigma enlazante, que es de menor energía a los orbitales atómicos, y otro que se llama sigma antienlazante, que es de mayor energía. Fíjense que la distribución de la nube electrónica del orbital molecular sigma es alrededor, ¿sí?, del eje internuclear. El eje internuclear es un eje que atraviesa los dos núcleos de los átomos que están unidos. Entonces, en la dirección de ese eje está toda la distribución de la densidad electrónica. Otra posibilidad de formar orbitales sigma es cuando se produce la superposición de dos orbitales px, por ejemplo. Un orbital px de un átomo, cuando se solapa con otro orbital px de otro átomo, va a formar dos orbitales moleculares sigma, que tienen esta forma. Su máxima densidad electrónica entre el eje internuclear, el sigma enlazante, y el sigma antienlazante, esta otra forma, de mayor energía y adoptando esta forma. De la combinación de un orbital S y un orbital P, también se genera un orbital sigma, enlazante y antienlazante. De la combinación de un orbital S y orbitales híbridos, sp, sp2 u sp3, y también de la combinación de orbitales atómicos híbridos entre ellos, de átomos distintos por supuesto, sp, sp, sp2, sp2, sp3, sp3.
Orbitales moleculares pi, orbital molecular pi, se forma a partir de la combinación o del solapamiento de los orbitales pi de un átomo o de un átomo con otro, o de la superposición de orbitales pz de átomos distintos. ¿Sí? Siempre los orbitales moleculares se generan de la interacción de orbitales atómicos, pero de átomos distintos. El orbital pi se representa mediante dos nubes electrónicas, ubicadas por encima y por debajo del eje internuclear. Y de la misma forma que ocurría con el enlace sigma, el orbital pi, también se genera un orbital pi de enlace de menor energía y un orbital pi de antienlace. La densidad electrónica se encuentra por arriba y por debajo del eje internuclear. Por ejemplo, en enlaces múltiples, un doble enlace, como sería la molécula de oxígeno, se formarían dos orbitales moleculares, el orbital molecular sigma, de la superposición de orbitales px, y el segundo enlace estaría establecido de la superposición de orbitales pi, en donde se generaría un orbital molecular pi. En el caso de la molécula de nitrógeno, que tiene un triple enlace, uno de esos enlaces estaría establecido por la formación de un orbital molecular sigma de enlace y por dos orbitales moleculares pi, uno formado por el solapamiento de orbitales pi y el otro por el solapamiento de orbitales pz. En la molécula de nitrógeno hay un triple enlace entre sus átomos, recordemos esto. Los 6 electrones que forman el enlace están ubicados en orbitales sigma enlazante px, orbital enlazante pi y un orbital enlazante pi pz. Es por esto que las moléculas unidas por doble y triple enlace tienen una elevada energía de enlace. También cuando mayor era el orden de enlace, la distancia entre los átomos disminuye porque están siendo más atraídos entre ellos. Otra forma de representar estos orbitales moleculares es a través de diagramas de energía, ¿sí? Considerando que los orbitales atómicos se ubican en un orden creciente de energía y cuando interaccionan los orbitales atómicos forman los orbitales moleculares de enlace y de antienlace. Vamos a ver ejemplos de diagramas de orbitales moleculares, de diagramas de energía de orbitales moleculares para moléculas sencillas, como es el caso de la molécula de hidrógeno, la molécula de helio, la de oxígeno, entre otros. Fíjense en la molécula de hidrógeno, ¿sí? Se forma de la interacción de dos átomos de hidrógeno, de la unión de dos átomos de hidrógeno, para formar la molécula. Cuando un átomo de hidrógeno interacciona con el otro, los orbitales que estarían solapándose, que participan, son los orbitales de valencia. Bueno, en este caso en el hidrógeno hay un solo orbital, que es el orbital 1s, que tiene un electrón para un átomo y para el otro átomo. Cuando estos dos orbitales interaccionan, se forman dos orbitales moleculares, un sigma enlazante de menor energía y un sigma antienlazante de mayor energía. Ahora, estos electrones que cada uno de los átomos aporta, tienen que llenarse en estos orbitales moleculares. Y para llenarlos, vamos a seguir haciéndolo como llenábamos los orbitales atómicos, comenzando con el de menor energía, de abajo hacia arriba, o sea, en orden de energía creciente. Estos dos electrones, entonces, debemos ubicarlos ahora en los orbitales moleculares. Comenzamos llenando el sigma S enlazante, que es el de menor energía. El orden de enlace en la molécula de hidrógeno es igual a 1. ¿Cómo calculamos el orden de enlace? A partir de un diagrama de orbitales moleculares, aplicando una pequeña ecuación que me dice que el orden de enlace va a ser igual a el número de electrones enlazantes, o sea, ubicados en orbitales enlazantes, menos el número de electrones ubicados en orbitales antienlazantes, dividido en 2. En esta oportunidad solamente tenemos 2 electrones ubicados en orbitales enlazantes y ninguno en el antienlazante. Entonces sería 2 menos 0 es igual a 2, 2 dividido en 2 es 1.
orden de enlace 1. Veamos, por el contrario, la molécula de helio. Se formaría a partir de la combinación de dos átomos de helio. Cada uno de los átomos de helio tiene un orbital 1s con 2 electrones. Cuando estos dos orbitales se solapen o interaccionen entre sí, se van a generar dos orbitales moleculares, un sigma enlazante y un sigma antienlazante. ¿Cuántos electrones tenemos que acomodar ahora en estos orbitales moleculares que se han generado? 1, 2, 3, 4. Comenzamos llenando de abajo hacia arriba. El de menor energía primero. Un electrón se aparea con el segundo electrón. Ahora sí, saltamos al orbital antienlazantes. Un electrón lo apareamos con el cuarto electrón. Si queremos calcular el orden de enlace de esta molécula, vamos a ver, aplicando la formulita que recién les dije, que era número de electrones ubicados en orbitales enlazantes, 2, menos el número de electrones ubicados en orbitales antienlazantes, 2. 2 menos 2, 0. Dividido en 2 da de 0. Quiere decir que el orden de enlace en la molécula de helio es igual a 0. Esto quiere decir que no existe enlace entre estos dos átomos para formar una molécula. Y de hecho es así, ya que hemos dicho que el helio, como es un gas noble, tiene la particularidad de que existe como átomo independiente. No necesita unirse a otro átomo para adquirir una configuración estable. Veamos una molécula con más electrones, la molécula de oxígeno. Utilizamos los electrones de valencia para formar el diagrama de energía de los orbitales moleculares. Los electrones de valencia van a ser el 2s2, 2p4. Entonces acomodamos los orbitales según orden de energía creciente, el orbital 2s y el orbital 2p. Para cada uno de los átomos de oxígeno que se ubicarían a cada uno de los costados. Cada uno de los átomos de oxígeno tiene 2 electrones en los orbitales 2s y 4 electrones en los orbitales 2p. 2s, 4 electrones en los 2p. Cuando los orbitales 2s interaccionen, se solapen, van a generar dos orbitales moleculares, un sigma enlazante y un sigma antienlazante. Cuando los orbitales px interaccionen, van a generar un orbital sigma px de menor energía y un sigma px de mayor energía. Y ahora, cuando haya interacción de los orbitales pi-pi de los dos átomos distintos, pz-pz de los dos átomos distintos, se van a generar 4 orbitales pi, 2 enlazantes y 2 antienlazantes. Fíjense que el antienlazante se lo distingue porque tiene un asterisco. Ahora bien, contamos todos los electrones que tenemos que ubicar ahora en estos nuevos orbitales moleculares que se han generado. Tenemos 2, 4, 6, en total serían 12. 6 de este átomo de oxígeno y 6 de este otro átomo de oxígeno. 12 electrones. Comenzamos llenando los orbitales moleculares en orden de energía creciente. 1 en el sigma, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando llegamos a los orbitales pi, el llenado de los orbitales de la siguiente forma. 7, 8, apareo 9, apareo 10. 11, 12. Esa sería la distribución de los electrones dentro de los orbitales moleculares de la molécula de oxígeno. Calculemos el orden de enlace. Acá la tenemos escrita la formulita. Electrones ubicados en orbitales enlazantes menos los electrones ubicados en orbitales antienlazantes dividido en 2. Fíjense, tenemos 2, 4, 6, 8 electrones enlazantes. 2, 3, 4 electrones ubicados en orbitales antienlazantes. 8 menos 4, 4. Dividido en 2, 2. Orden de enlace 2. Quiere decir que en la molécula de oxígeno tenemos un doble enlace. Además, esta teoría de orbitales moleculares permite explicar por qué la molécula de oxígeno es paramagnética. Esta es una propiedad física que tiene esta molécula,
en donde cuando se somete a un campo magnético se siente atraída por ese campo magnético. Y esa atracción se debe a que en la molécula de oxígeno hay 2 electrones que están desapareados. Entonces, la teoría de orbitales moleculares permite explicar esta propiedad física de la molécula de oxígeno. En la molécula de nitrógeno, de carbono y de boro, el orden de energía de los orbitales moleculares es diferente. Hay una pequeña inversión. Se invierte en la energía de los orbitales pi por la de los sigma. Entonces, veamos cómo quedaría. Esto ocurre para la molécula de nitrógeno, carbono y boro, y todas aquellas moléculas que sean isoelectrónicas al nitrógeno. De la configuración electrónica del nitrógeno sabemos que hay 2 electrones de valencia en los orbitales 2s y 3 orbitales en 3 orbitales p. 3 electrones, perdón, en 3 orbitales p. Cuando interaccionan estos orbitales 2s, 2s, se generan los orbitales sigma 2s enlazante y sigma 2s antienlazante. Sigma 2s enlazante, sigma 2s antienlazante. De la interacción de los orbitales p, hemos dicho que hay una inversión, ¿sí? Primero se forman los pi enlazantes y antienlazantes, y luego el sigma enlazante y el sigma antienlazante. ¿Sí? Acá hay una pequeña inversión que en la molécula de oxígeno no estaba. Fíjense, primero aparece el sigma y después los pi. En la molécula de nitrógeno, primero aparecen los pi enlazantes y recién el sigma enlazante. Acá hay una inversión, ¿sí? Por una cuestión energética. Ahora bien, ¿cuántos electrones tenemos que ubicar en este nuevo diagrama de orbitales moleculares? Tenemos 2 y 3 son 5, se hacen en un total de 10 electrones, que comenzamos a ubicarlos según el orden de energía creciente. Un electrón aparea el segundo, 3 aparea el cuarto, orbitales pi, 5, 6, aparea 7, aparea 8, 9, 10 aparea. De esta forma, fíjense que todos los electrones han quedado apareados, no ha quedado ningún electrón desapareado. Y esto hace que esta molécula, si yo la introduzco dentro de un campo magnético, ese campo lo que va a hacer es repelerla, ya que todos los electrones están apareados. Esta propiedad se llama diamagnetismo. O sea, la molécula de nitrógeno es una molécula diamagnética porque tiene todos sus electrones apareados. Y esta teoría, la teoría de los orbitales moleculares, permite justificar esa propiedad. Si queremos calcular el orden de enlace, vemos que tenemos 2, 4, 6, 8 electrones ubicados en orbitales enlazantes, menos 2 electrones ubicados en orbitales antienlazantes. 8 menos 2, 6. Dividido en 2, 3. El orden de enlace en la molécula de nitrógeno es 3. Quiere decir que entre estos 2 átomos existe un triple enlace. Y por último, vamos a aplicar esta teoría para una molécula diatómica pero heteronuclear, es decir, una molécula formada por 2 elementos distintos, como es la molécula de monóxido de carbono, que está formada por la unión de un carbono con un oxígeno. Fíjense que en este lado izquierdo tenemos el diagrama de niveles de energía del carbono, con sus electrones y orbitales de valencia. Tenemos el orbital 2s con 2 electrones y los orbitales 2p con 2 electrones. En el oxígeno tenemos 2 electrones en el orbital 2s y 4 electrones en los orbitales 2p. Fíjense también que los orbitales del oxígeno están en una disposición de menor energía si yo los comparo con los del carbono. Y esto se debe a que el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Entonces ahora sí vamos a solapar los orbitales para generar los orbitales moleculares. Solapamiento de orbitales atómicos de átomos distintos para generar los orbitales moleculares. De la combinación de los orbitales S
se forma un orbital molecular sigma enlazante y otro antienlazante. De la combinación de los orbitales p se forman los orbitales enlazantes moleculares enlazantes pi y luego el orbital molecular enlazante sigma. Y luego los pi de antienlace y el sigma de antienlace. Fíjense que en esta molécula volvemos a ver que hay una inversión en cuanto a la energía del orbital sigma y el orbital pi. Y esto se debe a que esta molécula de monóxido de carbono es isoelectrónica a la del nitrógeno. Quiere decir que tiene la misma cantidad de electrones a la molécula de nitrógeno. Por eso se cumple esta inversión también. ¿Sí? Hemos dicho que se invierten los orbitales para la molécula de nitrógeno, de carbono y de boro, y para todas aquellas moléculas que sean isoelectrónicas a la del nitrógeno. Esto es un ejemplo de una molécula isoelectrónica al nitrógeno. Tenemos que acomodar ahora 2, 4, 6, 8, 10 electrones en los orbitales moleculares según el orden de energía creciente. 2, 4, 5, 6, apareo 7, apareo 8, 9 y 10. Viendo este diagrama, yo puedo predecir que esta molécula, como no tiene ningún electrón desapareado, o sea, todos sus electrones están apareados, es una molécula diamagnética. Si quiero calcular el orden de enlace, también voy a llegar a un orden de enlace igual a 3. Bien, entonces en esta segunda parte de la clase hemos visto las dos teorías que permiten explicar el enlace covalente, ¿sí? La primera teoría que hemos visto es la teoría de los electrones, la teoría, perdón, del enlace de valencia, ¿sí? En donde además de decirme de que de suponer que los electrones se comparten y que los electrones están ubicados en orbitales y que también tiene que haber un solapamiento de los orbitales para que estos se puedan compartir, esta teoría incluye el conocimiento de la hibridación, es decir, que puede explicar por qué existen ciertas moléculas, ya que permite que los orbitales atómicos de un mismo átomo se hibridicen para formar orbitales atómicos híbridos, ¿sí? Que tienen una forma, una geometría especial. Y la segunda teoría que hemos visto es la teoría de los orbitales moleculares, aquí estamos, en donde me dice que a partir de la superposición de orbitales atómicos se generan orbitales moleculares, sigma y pi. ¿Sí? Entonces, una teoría permite explicar la existencia de ciertos compuestos y la otra teoría, la de los orbitales moleculares, permite explicar propiedades físicas, como hemos dicho, el paramagnetismo de la molécula de oxígeno por tener electrones desapareados, o el diamagnetismo de la molécula de nitrógeno por tener electrones todos apareados. Bueno, con eso damos por finalizada esta primera teoría.